En un mundo donde el éxito suele medirse por la apariencia, los logros o el estatus social, la humanidad se enfrenta cada vez más al agotamiento que persiste incluso después del descanso. Amigos, escriban en los comentarios el país desde el que están con nosotros. Gracias por apoyar el canal y por la suscripción. Que disfruten viendo. Las personas se someten a exámenes médicos completos, se realizan análisis, siguen dietas recomendadas, asisten al gimnasio, pero, por dentro, algo sigue apagándose. No es el cansancio del cuerpo, sino del alma. No es un trastorno fisiológico, sino del centro interior de la vida. Y aquí comienza la conversación sobre la salud espiritual, la parte menos visible pero más importante de la integridad humana. El secreto de la salud espiritual radica en que lo determina todo. Es la raíz de la cual brota el carácter, las decisiones, el estado de ánimo, la cosmovisión e incluso la resistencia física. Un alma que tiene un ancla interior puede soportar tormentas que rompen cuerpos. Pero cuando hay vacío por dentro, ni el sol, ni el mar, ni las vacaciones salvan. La persona pierde sus puntos de referencia, el sentido y la motivación. Comienza a vivir en piloto automático. Y un día, se detiene y se pregunta, ¿por qué estoy exhausto si todo está en orden? La respuesta a menudo no está en la rutina diaria, sino en el estado del corazón. La salud espiritual no es simplemente la ausencia de pecado o culpa moral. Es un estado de conexión viva con Dios, de armonía con la propia conciencia, de paz en el corazón incluso en medio del caos. Es una plenitud interior profunda que no depende de las circunstancias externas. Y precisamente esa plenitud fue lo que Jesús prometió a quienes confían en Él. En la Biblia se menciona reiteradamente que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento humano. Esto significa que incluso cuando la mente dice, todo está mal, el alma puede decir, sé quién es mi Salvador. ¿Qué destruye la salud espiritual? Ante todo, la falta de silencio interior. El ser humano moderno vive en un ruido constante, informativo, emocional, social. Sus pensamientos no se detienen. Su corazón siempre reacciona al exterior. No tiene tiempo para escucharse a sí mismo. Y mucho menos para escuchar a Dios. Y sin su voz, rápidamente perdemos el rumbo. Incluso en el Antiguo Testamento, Dios recordó, deteneos, y sabed que yo soy Dios. No es una invitación a la inacción, sino a hacer una pausa consciente para que el mundo interior no se escape de nuestras manos. La salud espiritual también sufre por heridas acumuladas, ofensas, culpas, falta de perdón, vergüenza. Lo que no está sanado en el alma, gradualmente envenena los pensamientos, las acciones y las relaciones. La persona vive con el peso de recuerdos que no ha dejado ir. Pero Dios no creó el alma para que arrastre sacos de dolor. Él propuso otro camino, el camino de la confesión, del perdón, de la renovación. Es justamente en estas prácticas donde se renueva la frescura espiritual. No cuando el problema se olvida, sino cuando se lleva a la fuente de la sanidad, la presencia de Dios. Otro enemigo de la salud espiritual es la pérdida de propósito. Cuando una persona vive sin una respuesta clara a ¿por qué existo?, se vuelve vulnerable. Pierde la motivación. Incluso las mejores obras parecen vacías. La Biblia enseña que fuimos creados con un objetivo: reflejar la gloria de Dios, vivir en la verdad, manifestar amor y edificar el reino. No son frases grandiosas. Son pasos concretos, diarios, sencillos, profundos. La persona que comprende su misión vive de un modo distinto. Tiene una columna vertebral interior. No la doblega cualquier viento. La verdadera salud espiritual no significa que la persona nunca se canse o no llore. Significa que incluso en la oscuridad tiene una lámpara. Incluso en el desierto sabe dónde está la fuente. Incluso en la tormenta tiene un ancla. Y esa ancla no es la confianza en uno mismo, ni el pensamiento positivo, ni la autoafirmación. Es Cristo. Solo la relación con Él aporta una fuerza viva que atraviesa todas las áreas: pensamientos, decisiones, relaciones, emociones. La salud del alma no es una abstracción. Es lo más práctico que existe. Porque de ella depende si resistirás el día de la prueba. Si sabrás amar cuando todo es difícil.
Si mantendrás la fe cuando lo habitual se derrumba. Y esta salud espiritual estamos llamados a cultivarla, no por casualidad, sino conscientemente. No al último lugar, sino como prioridad. A veces, las heridas más grandes son las que no se perciben desde afuera. Una persona puede sonreír, compartir cosas agradables, desear sinceramente el bien, pero en lo profundo de su alma puede crecer un vacío que no sanan los medios convencionales. La salud espiritual no es simplemente la ausencia de dolor visible, sino una integridad profunda, cuando el corazón no está quebrantado por conflictos internos, cuando los pensamientos no suprimen la fe, cuando las dudas no dictan la realidad diaria. Aquí se oculta uno de los misterios más delicados de nuestra existencia. El alma puede sufrir sin lágrimas, en silencio, sin atención externa, y, sin embargo, ella es la fuente de la vida o de su ausencia. En Proverbios se afirma: el dolor en el corazón del hombre lo deprime. Estas palabras revelan una verdad profunda: un corazón lleno de angustia puede desgastar no solo el estado interior, sino también la fuerza física. Quien pierde el sentido, poco a poco decolora incluso los momentos más brillantes. Lo que antes inspiraba deja de conmover. Lo que alguna vez fue fuente de alegría deja de consolar. El alma que carece de contacto espiritual con Dios pierde tono, como el cuerpo sin oxígeno. La Biblia compara varias veces la vida humana con un suspiro o vapor. Esta imagen no solo subraya la fugacidad, sino que también insinúa la fragilidad. Una persona que ha perdido el equilibrio espiritual puede seguir funcionando, trabajando, relacionándose, incluso sirviendo, pero sin profundidad, sin calor interior. Es como una lámpara que sigue de pie, pero cuyo fuego se está apagando. El cansancio espiritual no es una fantasía. Llega en silencio, mediante pérdidas, decepciones y desajustes entre las expectativas y la realidad. Y suele comenzar cuando la persona deja de hablar con Dios no solo de forma formal, sino con sinceridad. Cuando el alma se hunde en el silencio sin oración, poco a poco vive en aislamiento. No del mundo, sino de la fuente. Se pierde la conexión, como un árbol que ya no recibe alimento por sus raíces. Puede seguir de pie, con sus hojas verdes, pero el proceso de deshidratación ya ha comenzado. El apóstol Pablo instó varias veces a no apagarse en espíritu, porque es precisamente el espíritu el motor que nutre el ser por dentro. Sin él, la fe se convierte en rutina, y lo espiritual se reduce a una lista de actividades. En el mundo moderno, las personas buscan respuestas no en la oración, sino en la información. No en el silencio, sino en el ruido. No en la Biblia, sino en las redes sociales. Y con ello se alejan aún más de lo que realmente sana. La salud espiritual no se restablece automáticamente. Requiere una elección consciente, abandonar la vanidad y volver a escuchar. No solo escuchar los sonidos, sino discernir la voz de Dios entre miles de otros ecos. A veces eso significa apagarlo todo. Retirarse. No huir, sino buscar soledad. Porque el alma no puede gritar. Susurra. Y ese susurro solo se hace audible en el silencio. En los Salmos, David a menudo describía sus estados del alma como una lucha entre la desesperanza y la esperanza. Sabía lo que era estar quebrantado, y también sabía que en ese estado Dios está más cerca. El corazón quebrantado y humillado Dios no lo desprecia. Este versículo no es solo una promesa. Es diagnóstico y receta a la vez. Dios no busca perfección. Busca vida. Corazones que todavía puedan llorar. Que aún reconozcan su debilidad. Que aún puedan necesitar. Porque eso es el primer paso hacia la sanación. El alma que sufre en silencio no está perdida. Está en proceso. No necesita condena, sino luz. No análisis, sino calor. No presión, sino ternura. Y así es el enfoque de Dios, suave, como el toque del sol de la mañana tras una noche de inquietud. En el Evangelio hay muchos ejemplos de cómo Jesús sanaba no solo los cuerpos, sino, sobre todo, las almas. Tocaba aquello que otros consideraban olvidado. Y esos toques transformaban todo, no siempre de inmediato, pero siempre profundamente. Por eso, cuando el alma guarda silencio,
No hay que huir de ese silencio. Hay que bajar más profundo. Allí donde aún hay humedad de fe. Donde aún arde la esperanza. Y permitir que la luz de Dios penetre donde hace tiempo no llegaba la luz. Porque esto es el comienzo de la recuperación. No cuando todo está bien. Sino cuando reconoces, no estoy bien. Pero te estoy buscando. Y eso es suficiente. Porque esas palabras despiertan la fuente. Esa honestidad se convierte en punto de partida. Y nuevamente comienza el camino, no hacia atrás, sino hacia adelante. En dirección al sanador de las almas. Las enfermedades físicas se reconocen fácilmente. Dolor, fiebre, agotamiento e incluso pérdida evidente de fuerzas. Pero hay otra categoría de heridas que no se detectan a simple vista. Son las heridas del alma. No dejan moretones en la piel, no elevan la temperatura, ni requieren una intervención médica inmediata. Sin embargo, su profundidad es mucho más peligrosa. La enfermedad espiritual no aparece de repente, como un rayo, se infiltra lentamente, a través de la pérdida de sentido, la esperanza agotada y la lucha diaria contra el vacío interior. Y lo más temible es que esta enfermedad puede perdurar durante años, disfrazándose de ocupación, éxito o incluso religiosidad. En el sentido espiritual, el alma es el centro de la persona, su voz interior, su fuente de fe, misericordia y amor. Es precisamente lo que distingue al ser humano de cualquier otra criatura. Pero el alma puede deshidratarse. Puede callar cuando le duele. Y es ahí cuando comienzan los verdaderos colapsos de la salud espiritual. La persona deja de alegrarse, se agota emocionalmente y responde al mundo con indiferencia o agresividad. Desaparece el deseo de orar, leer la palabra de Dios o servir a los demás. Estos son signos de que la fuente interior se está secando. La Biblia ofrece numerosos relatos de estas luchas internas. El salmista David reconoce abiertamente que sus huesos se secaban mientras guardaba silencio sobre su pecado. Su cuerpo sufría porque su corazón estaba oprimido por la culpa y la tristeza. Esto no es una enfermedad física, sino una dolencia espiritual. Estados como ese no se curan con tabletas, pero exigen atención urgente. Revelan que el alma ha perdido contacto con la fuente de vida, Dios. Así como el cuerpo no sobrevive sin agua, el alma no puede mantenerse sin la palabra viva, la oración y la presencia del Espíritu Santo. Una de las causas principales del agotamiento espiritual es estar saturado externamente pero hambriento internamente. Una persona puede alimentar cada día su mente con información, el cuerpo con comida, sus deseos con entretenimiento. Pero si el alma permanece hambrienta, eso conduce directamente al agotamiento. La salud espiritual no puede sustituirse por logros materiales, por más abundantes que sean. En Proverbios se afirma que el espíritu de la persona puede sostenerla aunque esté enferma, pero si ese espíritu está quebrantado, ¿quién la sostiene? Estas palabras revelan una verdad profunda. El mayor agotamiento proviene del interior, no del exterior. Otra causa de la enfermedad espiritual puede ser el dolor no sanado del pasado. Algunas heridas del alma permanecen ocultas bajo capas de tiempo, pero no desaparecen. Ofensas, traiciones, desilusiones, todo ello puede acumularse como veneno, afectando el estado del alma. Si la persona no lo admite o no lo presenta ante Dios, el dolor se transforma en cansancio, frustración o depresión. Pero la Biblia insta a no ocultar ese dolor, sino a traerlo ante el Creador. Allí donde las palabras no bastan, su presencia sana. Es fundamental entender que el agotamiento espiritual no es una sentencia. Es un diagnóstico que se puede, y se debe, tratar. Dios no castiga el alma fatigada, la invita a sí mismo. En el Evangelio, Jesús llama, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esto no es una llamada a la religiosidad, sino una invitación a la renovación. A un descanso profundo que no depende de las circunstancias. A veces, solo hace falta salir del ajetreo, detenerse, sentarse en silencio, y permitir que Dios hable. Lo primero que necesita sanación espiritual es la sinceridad. Ante sí mismo. Ante Dios. Reconocer que algo está roto, que se necesita ayuda, que no se puede solo.
Eso es el inicio de la curación. Como todo buen médico, Dios no solo tiene un diagnóstico preciso, sino también un tratamiento eficaz. Su palabra es medicina, su espíritu, la fuerza que levanta, sus abrazos, el espacio donde se permite ser vulnerable. El siguiente paso es la restauración. El agotamiento espiritual suele surgir de un vacío prolongado. Por eso es vital volver a las fuentes, leer la Biblia no de forma mecánica, sino con el deseo de escuchar, orar no por obligación, sino como diálogo, alabar no como ritual, sino como expresión de confianza. No tiene que ser mucho tiempo, lo importante es la sinceridad. Incluso unos minutos de silencio con Dios pueden cambiar el estado del corazón más que un día sin pausa. Y una cosa más, la salud espiritual no es solo para uno mismo. Es una bendición que se comparte. Quien ha sido sanado en su alma, se convierte en una fuente de paz para otros. Su mirada es más cálida, sus palabras más profundas, su toque más tierno. Lleva luz, porque ha atravesado la oscuridad. Y esa luz que lleva no es suya, es la gloria de Dios vivida en ella. La salud espiritual no se gesta en climas confortables. No proviene del bienestar, de los días fáciles ni de la buena suerte constante. En realidad, son las dificultades las que actúan como papel de tornasol de nuestra fe. Cuando todo alrededor es estable, no cuesta hablar de esperanza, paz y confianza. Pero cuando la vida se quiebra por la mitad, cuando parece que las oraciones se pierden en el vacío, ahí es cuando se revela el verdadero estado del alma. En la Biblia apreciamos una verdad recurrente. Dios moldea el carácter en los desiertos. El pueblo de Israel no entró inmediatamente en la tierra prometida. Primero hubo un trayecto de 40 años marcado por sed, hambre, rebeliones, caídas y milagros. No fue solo un tiempo de prueba, sino una terapia espiritual. Aprendieron a confiar cuando no había pan, a obedecer sin ver el camino. Y solo después de esa purificación en el desierto, pudieron heredar lo prometido. Las dificultades no son un castigo, sino, muchas veces, una intervención divina para sanar. Lo que parece una herida es, en verdad, una cirugía necesaria para extirpar lo podrido. Dios nunca inflige dolor sin propósito. Si algo se rompe, es para que pueda reconstruirse con mayor solidez. La salud espiritual frecuentemente se recupera cuando el alma deja de sostenerse en sí misma. Es a través del sufrimiento que aprendemos a apoyarnos no en las circunstancias, sino en la palabra de Dios. El Salmo 118 dice: «Es bueno para mí que haya sido humillado, para que aprenda tus decretos». Una paradoja que solo comprende quien ha atravesado la oscuridad. Algunas lecciones más profundas nacen de las caídas más dolorosas. Y muchos pueden dar testimonio. Su sanación espiritual comenzó justo cuando todo lo demás se derrumbó. Miremos la vida de Job. Cuesta no notar la magnitud de su pérdida. Perdió todo: hijos, bienes, salud, respeto. Pero en medio de las cenizas, sentado entre ruinas, su alma fue liberada de ilusiones humanas. Al fin exclamó: «Antes te conocía solo de oídas, pero ahora te ven mis ojos». No es solo un cambio de palabra, es una revelación interna posible solo a través del dolor. Espiritualmente, las dificultades son como un espejo. Reflejan en que creemos y en quien confiamos realmente. Pensamos que tenemos fe fuerte, hasta que llega la pérdida. Entonces descubrimos que nuestra confianza no estaba en Dios, sino en sus bendiciones. Por ello, Dios a veces permite pruebas para exponer el origen y sanar el alma. Jesús tampoco evitó el sufrimiento. Su camino atravesó tentaciones, traición, juicio, cruz y muerte. Pero en cada situación, Él permaneció en la voluntad del Padre. Su ejemplo nos enseña que la salud espiritual no es ausencia de dolor, sino la capacidad de atravesarlo sin perder la conexión con Dios, de permanecer fiel cuando no vemos respuesta, de pronunciar: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Esto es clave. Las pruebas no indican que Dios nos haya abandonado. Al contrario, pueden indicar su presencia especial. Así como el médico se acerca más al ver una herida, Dios se acerca al corazón quebrantado. El Salmo 34 dice: «El Señor está cerca de los quebrantados de corazón». Cuando más duele, Él está más cerca.
La salud del alma no significa ausencia de lágrimas. Significa que esas lágrimas no destruyen la esperanza interna. La persona con inmunidad espiritual puede temblar, pero no rendirse. Caer, pero no quedarse en el suelo. Llorar, pero no perder la fe. Tal persona atraviesa la tormenta no porque es fuerte, sino porque tiene una raíz que la sostiene, incluso cuando el viento destruye todo lo demás. También es vital recordar, la sanación es un proceso. Rara vez es inmediata. A menudo Dios nos guía paso a paso. A veces no detiene la tormenta, pero nos enseña a caminar sobre las aguas. No le quita el dolor, pero otorga paz en medio del mismo. Eso es salud espiritual. No escapar del sufrimiento, sino aprender a vivir esperanzados en él. Así que las pruebas no son enemigas, sino herramientas. Y si las entendemos bien, se convierten en medicina. La pregunta es, ¿permitirás que Dios intervenga en tu corazón a través de las dificultades? ¿Te resistirás o confiarás? ¿Te quejarás o dirás, Señor, enséñame? Porque el secreto de la salud espiritual no está en huir del dolor, sino en reconocer en él la mano de Dios. Y entonces cada amanecer vuelve a ser el inicio de la sanación, y cada noche oscura, un lugar donde el corazón vuelve a encontrar la luz. La salud espiritual no surge una sola vez y ya. Tampoco se mantiene automáticamente ni sin esfuerzo. Así como el cuerpo requiere higiene diaria, el alma necesita limpieza, alimento y descanso de forma regular. Esta es otra parte del misterio de la salud espiritual. Se sostiene de manera sistemática, día tras día, incluso en los pequeños detalles. El alma no se ensucia solo por grandes pecados. Pierde claridad a causa del agotamiento, la sobrecarga de información, el apuro, ofensas sin resolver, celos silenciosos, oraciones olvidadas y arrepentimientos aplazados. Es como el polvo que se acumula sin notarse, hasta que el espejo deja de reflejar la luz. Por eso se necesita la higiene del corazón, disciplina en los pensamientos, orden en las emociones y renovación de las intenciones. En la epístola a los Romanos, Pablo nos exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es.wikipedia.org. +9. Bibleref.com. +9. Godquestions.org. +9. Este versículo nos recuerda que la transformación espiritual es un proceso continuo, no un instante. La renovación no ocurre sola, hay que cultivarla. Es como una ducha para la mente que limpia lo que se ha acumulado durante el día. La Biblia es ese agua refrescante que purifica. Permanecer diariamente en la palabra de Dios no es una obligación religiosa, sino el aliento del alma. En un mundo donde el ruido no cesa y las noticias aparentan urgencia constante, la Biblia ofrece silencio, dirección y fundamento. Sin ella, el alma empieza a creer voces ajenas. El miedo, la ansiedad, el enojo. Leer la palabra es como encender una luz en una habitación. Permite ver qué limpiar y qué conservar. La oración es otra parte esencial de esta higiene espiritual. No siempre tiene que ser larga, pero sí sincera. La apertura ante Dios actúa como una purificación emocional. Al orar, expresamos nuestros miedos, admitimos nuestras debilidades y entregamos nuestro dolor. Y aunque la respuesta no llegue de inmediato, el acto de orar ya es sanación. Libera y protege el interior. Un aspecto cotidiano más es la gratitud. Piénsalo como vitaminas para el alma. Cuando agradecemos, el corazón no se agria ni se satura de desilusión o cinismo. Incluso en medio de circunstancias difíciles, agradecer es un acto consciente. Reconozco no solo el problema, sino también la presencia de Dios en medio de él. Esa conciencia cambia el ambiente interior, en pensamientos, en el corazón, en las relaciones. También es vital el descanso espiritual. En el libro del Génesis Dios establece el sábado, no porque él necesitara reposo, sino para enseñar un principio. No es posible mantener la salud espiritual si corremos sin detenernos. El alma que nunca para confunde actividad con eficacia y ocupación con propósito. Pero la vida auténtica nace en el silencio. Muchas revelaciones espirituales llegan precisamente cuando dejamos de correr. Todos estos elementos, palabra, oración, gratitud y silencio,
son herramientas. Pero no basta conocerlos, hay que aplicarlos. Como un cepillo no limpia los dientes solo, la Biblia no transforma si no se lee. La oración no cambia el corazón si solo está en la mente y no en los labios. La higiene del alma requiere acción, no simplemente inspiración emocional. Incluso el alma más sana puede desequilibrarse donde se descuidan las cosas simples. Al no cerrar la puerta a pensamientos tóxicos, al no filtrar lo que entra a nuestra mente, al no llenarnos con lo divino. No existe un fondo neutro, o limpiamos diariamente, o el mundo ensucia. Por eso es crucial preguntarnos, ¿qué hago cada día por mi estado espiritual? Este camino no es perfeccionismo, sino consistencia. Nadie es perfecto, pero una persona espiritualmente sana identifica cuando se desvía y está dispuesta a corregir su rumbo, en lugar de persistir en la oscuridad. La higiene del alma no es heroísmo, sino sabiduría, decidir cuidar aquello que más vale. Porque incluso los edificios más imponentes se derrumban si no se cuida el cimiento. El alma es ese fundamento espiritual. Define cómo pensamos, respondemos, amamos, perdonamos, vivimos. Su salud no es abstracción, es fuente de fuerza, claridad y estabilidad. El secreto de la salud espiritual no reside en días especiales, sino en mañanas comunes, volver a abrir la palabra, levantar las manos en oración, silenciar el ruido interior. Y entonces, incluso en un mundo agitado, habrá paz dentro. Paz que sobrepasa el entendimiento humano. Paz que surge de una decisión: cuidar de tu alma cada día. Deja en los comentarios, ¿cómo cuidas tus pensamientos hoy? Suscríbete para no perderte nuevos videos con la palabra de Dios. Si te ha tocado, dale me gusta y compártelo con quienes lo necesiten.